Buen día, compañeros. Les quiero explicar cómo realizar la tabla de cálculo hidráulico para aguas negras. Aquí la tengo programada en Excel, pero primero necesitamos ver unas características propias de la misma tabla. Es muy importante saber todos los datos necesarios, las fórmulas y todas las características que debe de tener la tabla. Esta es la tabla que se debe ir llenando como ya la vimos en Excel. Estos son nuestros datos de proyecto necesarios, como la población de proyecto, la longitud total de la red y la aportación. Los datos a calcular serán las longitudes correspondientes y el número de tramos, las cotas de terreno, las cotas de plantilla, las pendientes de tramo y la densidad de población. La densidad de población se calculará con la siguiente fórmula. Será la población de proyecto entre la longitud total de la red, que eran los datos que ya teníamos al principio, y esto nos dará en habitantes sobre metro. Como podemos ver aquí en la tabla, nosotros ya tenemos una población de proyecto, una longitud total, una densidad de población, como ya habíamos dicho, es entre la población de proyecto y la longitud total de la red. La aportación igualmente ya ha sido calculada. Comenzamos con el llenado de la tabla, ya habiendo determinado la línea principal desde el punto más alto al punto más bajo, y comenzamos a marcar nuestros tramos desde el 1 hasta la numeración que se requiera. Como vemos, las longitudes van a ser propia, tributaria y acumulada de cada uno de los tramos. La columna 1 va a ser la longitud propia del tramo. En la columna 3 se pondrá el dato de las longitudes de los tramos de tubería que lleguen o descargan en el inicio del tramo o el pozo, que realizan aportaciones importantes de gasto. Si no hay ningún tramo que llegue a realizar una descarga, entonces no se anotará nada. Como vemos aquí en la tabla, le puse yo una línea pequeña. En el tramo 4 puse 110 porque es la longitud del tramo que descarga en el tramo 4. La columna 4 es la longitud acumulada y la obtendremos de la suma de la longitud propia del tramo más la longitud tributaria. Como ya dijimos, en la columna 4 es la acumulada, donde se hará la suma de la propia más la tributaria. Aquí, como podemos ver, se hará la suma de todos estos tramos que han llegado hasta el tramo 4. En el tramo 1 nada más se anota lo que es la longitud propia porque no hay ninguna tributaria que sumarle. La columna 5 es la población servida. Será calculada con la densidad de población que ya calculamos anteriormente y se multiplicará por la longitud acumulada, que es el dato de la columna anterior. Como podemos ver en la tabla, en la población servida en el tramo, dándole clic aquí en la fórmula, podemos ver que es la multiplicación de la acumulada por la densidad de población. Yo le puse redondear más porque obviamente no hay 0.5 de habitantes ni 0.2. Entonces obviamente lo redondea al inmediato superior. Para sacar la columna 6 se tiene que calcular primero la columna 7. El gasto medio se sacará de la multiplicación de la población servida por la aportación. Eso se dividirá entre 86.400, que son los segundos del día. Es así como obtenemos el gasto medio en litros por segundo. Aquí podemos ver en la fórmula, igual utilicé la función redondear más. Si tienen duda con esto, nada más ponen el número o la operación que quieren que haga, coma más el número de decimales que quieran redondearlo. Aquí yo lo puse a 2. Entonces es así como se hace el cálculo con la aportación y se multiplica por la población servida y lo dividimos por los números de segundos que hay en un día. La columna 6 es el gasto mínimo. El gasto mínimo será la mitad del gasto medio, pero si el resultado es menor a 1.5 se colocará ese mismo valor. Ya obtenido el gasto medio, podemos pasar a calcular el gasto mínimo. Como podemos ver aquí, yo puse que si la multiplicación del gasto medio
por 0.5, que es la mitad, es menor a 1.5, entonces que se anotará en la celda 1.5, y que si no, entonces dejará el resultado de el gasto medio por 0.5. La columna 8 es el gasto máximo o instantáneo. Se calculará con el gasto medio por el coeficiente de Harmon. El coeficiente de Harmon se dará como constante si es menor de 1000 habitantes, con el valor de 3.8, y si es mayor a 1000 se calculará con la siguiente ecuación. En casos donde la población es mayor a 63.454 habitantes, entonces de igual manera se tomará como una constante de 2.17. Entonces, para calcular el gasto máximo instantáneo utilizamos la función de si, donde dice que si nuestra población servida es igual o menor a 1000, se haga la multiplicación del gasto por 3.8, y si no, se haga la multiplicación del gasto medio por la fórmula del coeficiente de Harmon. La columna 9 es el gasto máximo previsto, que será con el gasto instantáneo por el coeficiente de variación. Los coeficientes de variación se derivan de la fluctuación de la demanda debido a los días laborales y otras actividades. Por eso es que se tomará un valor medio que es de 1.5. Para el llenado de la columna 10, que es nuestra pendiente, necesitamos saber primeramente nuestras cotas de plantilla. Entonces es así como la cota inicial se le resta la cota final del tramo, se divide entre la longitud propia del tramo y luego lo multiplicamos en 1000 porque se necesita la pendiente en milésimas. La columna 11, que es el diámetro de la tubería, se puede seleccionar a criterio del ingeniero siempre y cuando el gasto pase sin presiones y velocidades altas. También podemos recurrir a las tablas de Manning entrando con nuestra pendiente y nuestro gasto y seleccionar la tubería que le corresponda. El diámetro no deberá ser menor a 20 centímetros con su pendiente mínima de 4. La columna 12 y 13, que es gasto y velocidad a tubo lleno, igualmente se recurren a las tablas de Manning entrando con los datos de la pendiente y del diámetro, así obtendremos el gasto y velocidad a tubo lleno. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla con diámetro de 20 centímetros. Entonces buscamos en la primera columna nuestra pendiente, por ejemplo la de 4, y tendremos un gasto de 21 y una velocidad de 0.66. Las columnas 14 y 15, velocidad mínima y máxima real, se hace una relación de gastos igualmente máxima y mínima para obtener un factor que se multiplica por la velocidad de tubo lleno. Este factor va a ser con el gasto mínimo entre el gasto a tubo lleno, y el otro factor será el gasto máximo extraordinario entre el gasto a tubo lleno. Aquí tenemos el ejemplo de una de las relaciones. La primera columna es la relación de gastos, que es el valor que obtuvimos con la fórmula anterior, y después buscamos en la tabla el factor para calcular la velocidad real. En nuestra tabla ya tenemos lo que es la pendiente, el diámetro. Buscamos en las tablas de Manning el gasto y la velocidad a tubo lleno, y después para sacar la velocidad real a gasto, mínimo y máximo, sacamos nuestra relación de valores. Aquí está. Como ya habíamos dicho en la fórmula, que es el gasto mínimo entre el gasto a tubo lleno, y para sacar el factor para el máximo es igual el máximo previsto entre el gasto. Aquí ya me dan los valores que buscamos en la tabla de factores para sacar la velocidad real, y cuando ya obtuve los valores simplemente lo multiplicamos por la velocidad a tubo lleno, obviamente tanto mínimo como máximo.